Hola a todos, bienvenidos a la sesión de hoy. Soy Álvaro Taladriz, Managing Director del negocio de gestión de patrimonio en Credicorp Capital. Como es ya de costumbre, todos los meses me encuentro con Klaus Kempfe, quien es nuestro director del equipo de Portfolio Solutions en Credicorp Capital Asset Management, quien nos contará en esta ocasión cuál es su visión de los mercados, eventos relevantes y cuál es la visión de precios que tenemos hoy día respecto a los distintos activos. Antes de ir con la presentación de Klaus, es importante comentarles que la idea es que sea una presentación que dure 45 minutos, durante la cual la idea es que me hagan llegar, digamos, a través del chat sus preguntas, y posterior a la presentación de Klaus dejaremos unos 15 a 20 minutos aproximadamente para poder contestar esas preguntas y tener una conversación, un resumen, digamos, de la presentación que vamos a ver. Así que sin más tiempo, Klaus, te doy espacio para que podamos ver tu exposición. Perfecto, voy a partir compartiendo la pantalla, denme un segundo. Ahí está, Álvaro, ¿se alcanza a ver bien? Perfecto. Yo lo veo perfecto. Súper. Bueno, muchas gracias por venir. Como todos los meses vamos haciendo una actualización de lo que está pasando con el mercado, con lo que está pasando con la economía y finalmente ir viendo cómo todas esas cosas se integran en un portafolio de inversiones. Esta presentación está basada en el reporte mensual de mercado que prepara el equipo de Portfolio Solutions, que me toca dirigir, ¿cierto? Y si quieren entrar más en detalle en algún tema, el reporte mismo tiene explicación. Entonces, perfectamente pueden pedirle a sus asesores de inversión, a sus banqueros, ¿cierto?, que los acompañen con el reporte y podrán entrar más en detalle, a lo mejor en algún tema que no alcancemos a cubrir con tanta profundidad como les gustaría. Primero contarles que el mercado ha estado funcionando bastante bien en lo que va del año en términos de renta variable. La renta variable global ha tenido un desempeño de cercano al 11% durante el año, mientras que la renta fija ha tenido un año negativo. Ha tenido un año negativo tanto en nuestros países, ¿cierto?, como en Estados Unidos. Acá estamos viendo las tasas de bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, ha tenido caídas por el equivalente a 3,2% en el año, y el investment grade a 2,9%. Como yo les contaba hace un mes y medio, 2 meses más o menos, la gran parte de la subida de tasas se dio en los 3 primeros meses, y por lo tanto nosotros veíamos que abril y mayo probablemente iban a ser meses positivos en promedio, o desde abril hacia adelante en el año iban a ser meses positivos de rentabilidad, y que por lo mismo nosotros sugeríamos tomar la caja en dólares, los dólares físicos, y empezar a ponerlos a trabajar en renta fija y en renta variable. Como pueden ver ahí, en mayo y en abril tuvimos rentabilidades positivas tanto en investment grade como en bonos del Tesoro. De hecho, solamente la rentabilidad de abril y mayo para los bonos investment grade alcanza casi un 2%, versus tener money market o caja en dólares, ¿cierto? Que uno tiene rentabilidades cercanas al 0% al año, 0,25% al año. Entonces hay que estar bien atentos para poder aprovechar de desplegar esa caja, no quedarse en caja 100% y empezar a invertir. Dentro de la renta variable también ha habido situaciones diferentes dependiendo de los meses. Nosotros el mes pasado les contábamos que estábamos saliendo de Estados Unidos. Nosotros hemos incrementado nuestra posición en Europa y en el Reino Unido durante este mes, saliendo un poco más de algunos sectores de Estados Unidos y incrementando nuestro posicionamiento sectorial regional hacia Europa, el Reino Unido y Latinoamérica. Y como pueden ver, esto ha estado pagando muy bien. Los últimos 3 meses, Latinoamérica lleva un 17,7% de rentabilidad versus un Estados Unidos que lleva solamente un 10%. O sea, casi duplicamos la rentabilidad. Y en particular en mayo, o sea, los que nos siguen todos los meses, ¿cierto?, saben que esta es la recomendación que venimos haciendo hace 2 o 3 meses. Durante mayo, la rentabilidad de activos de Latinoamérica fue de un 8% versus un Estados Unidos de un 0,4%. O sea, realmente
la recomendación de moverse de un país a otro o de un sector a otro puede generar diferencias en términos de la rentabilidad de los portafolios, y aquí lo podemos ver con un Latinoamérica mucho más fuerte que el resto del mundo, pero seguido de cerca, ¿cierto? Por Europa, ex Reino Unido, y el Reino Unido. O sea, justo las tres posiciones que nosotros estamos favoreciendo hace un par de meses tuvieron un mayo muy bueno. No siempre se da que todas las posiciones que tenemos tengan cierto un mejor performance que el mercado. El mercado también a veces nos gana, o sea, hay idas y venidas, ¿cierto? En todo esto, pero lo que estamos viendo es una rotación del mercado desde acciones de Estados Unidos, que fueron las principales ganadoras durante el 2020, versus el Reino Unido, versus Latinoamérica, sobre todo. Esa es una de las razones por las que estábamos sobreponderados ahí, pero contra toda la renta variable internacional. O sea, Estados Unidos tuvo un 20 el año pasado versus una Europa que alcanzó cercano a un 8, Japón un 15, más cercano, ¿cierto? Y países emergentes que en donde China destacó con un retorno de un 28%, pero el resto de países emergentes, sobre todo Latinoamérica, con devaluaciones de la moneda, rentabilidades muy, muy débiles. El petróleo ha venido destacando también en lo que va del año con una rentabilidad de un 36%. Nosotros creemos que ya los niveles a los que ha alcanzado el petróleo, cercanos al 70, son niveles altos. Varias casas internacionales han venido apuntando a que el precio del petróleo puede alcanzar niveles de $80 el barril. Nosotros creemos que eso puede pasar de manera momentánea, pero no sostenible en el tiempo. Así que creemos que niveles cercanos a 65 son niveles razonables en el largo plazo. En el corto plazo, por los estímulos que se están dando por la economía, por las reaperturas económicas, puede ser que alcancemos niveles más cercanos a 80 sin ningún problema, pero después volveríamos a niveles más cercanos a 70. Por otro lado, el cobre ha sido el activo que desde la pandemia mejor rentabilidad ha tenido. O sea, si uno ve acá la rentabilidad de 12 meses, podemos ver un 91%, y encadenado, ¿cierto? La rentabilidad del 2020 fue un 26%, o sea, versus, si uno lo ve contra la foto de fin de año del 2019, el cobre está 26% más arriba del 2020 y 32% más arriba del 2021. Eso quiere decir que tenemos un cobre casi un 60% más alto que lo que teníamos en ese momento. De hecho, hoy día el cobre está cayendo un poco, está cayendo un 1% y está transando en 4,48 dólares la libra. El oro, por su parte, si bien había tenido un muy mal comienzo de año, se recuperó fuerte durante mayo, igual en línea con lo que vino pasando con las tasas del bono del tesoro, ¿cierto? En abril y mayo. El oro ha venido recuperando de un nivel de menos 10% casi que alcanzó durante este año, devolviendo la mitad de la subida del año pasado. Nosotros creemos que el oro se va a mantener en los rangos entre 2.650, o sea, entre 1.650 y 2.000 dólares la onza, que es el número que hemos venido viendo este último tiempo. ¿Ya? ¿Por qué ha pasado todo esto? Ha pasado en un contexto económico de reactivación, en donde claramente vemos más posibilidades de inflación y un crecimiento más marcado de la economía. Eso normalmente nos da una renta variable positiva, una renta fija negativa, y activos de riesgo como el oro, no muy bien, ¿cierto? De hecho, en el año estamos flat en cero, y activos más cíclicos, más asociados a la actividad industrial, a la actividad general, como el cobre y el petróleo, positivo. O sea, realmente el mercado está poniendo en el precio esta reactivación económica que estamos viendo durante el 2021. Yo sé que en nuestros países todavía la vacunación no ha sido tan rápida como uno esperaría. Chile va avanzando bien, pero estamos a punto de entrar en nuevas cuarentenas. Entonces, finalmente, nos estamos dando cuenta que hay regiones como las nuestras que están un poquito más lentas en la reactivación, pero los dos grandes motores del mundo, que son China y Estados Unidos, están en plena reactivación y con un crecimiento esperado muy potente para este año y el siguiente. Los bonos del tesoro son
que son los que están acá, ¿cierto? Como yo les contaba, tuvieron un mal comienzo de año, por eso en el año acumulado llevan un menos 3%, pero los últimos 2 meses esto ha estado más plano y quería mostrárselos en un gráfico. Acá a la derecha podemos ver cómo terminamos el año pasado con una tasa del bono del tesoro a 10 años cercano al 1% y tuvimos una aceleración muy rápida en enero, febrero, hasta llegar a tasas de 1,6%. Esa reaceleración vino con el lanzamiento o el despliegue de las vacunas y de alguna forma eso hizo darse cuenta al mercado que si bien la pandemia va a seguir estando, no se va a acabar el 2021, no se va a acabar el 2022, tenemos una forma de combatir la pandemia que ya está en despliegue, que es la vacunación, y eso de alguna forma permitió a las tasas más largas en Estados Unidos subir. Acá, de hecho, uno puede ver cómo la parte más cortita de la curva se mantuvo anclada, se mantuvo abajo, y fue la tasa a 10 años la que pasó del 1% al 1,6% que estamos viendo. Eh, ¿Por qué les hablo de esto? Porque de alguna forma todos los precios que están dando vuelta de la renta fija, de la renta variable, de petróleos, de cobre, del oro, tienen un origen común y tienen una variable común que es esta tasa del bono del tesoro a 10 años. O sea, si hay una variable que estar mirando para entender el mercado hoy día, es esta tasa del bono del tesoro a 10 años, que creemos que es súper, súper relevante. Otro factor que creemos que es importante, que está generando cambios de precio y que está haciendo que la bolsa de Estados Unidos en este momento alcance sus máximos históricos, se los voy a aprovechar de mostrar aquí, porque, bueno, los días históricos son históricos hasta que después llega otro día en que los vuelve a superar, pero es interesante que el S&P está volviendo a alcanzar un máximo histórico hoy. Ese máximo histórico, ¿por qué se alcanza hoy? A pesar de que el dato de inflación salió alto y uno podría esperar que la bolsa no reaccionara necesariamente bien a eso, es porque ha disminuido la volatilidad. El mercado de alguna forma tiene mucho dinero disponible hoy día y quiere desplegarlo, quiere invertirlo. Lo que yo les decía, la caja, los dólares que están guardados, pongámoslos a trabajar. El tema es que cuando uno tiene una subida de tasa tan fuerte que genera una caída en los activos investment grade de hasta 6%, el mercado se pone reticente porque es renta fija que está perdiendo 6%. Pero como ya llevamos 2 o 3 meses en donde la tasa del tesoro se ha mantenido más estable y se ha mantenido más estable a pesar de las sorpresas inflacionarias que se están dando en el mercado. De hecho, hoy día tuvimos un dato de inflación en Estados Unidos de un 0,6% mensual. Eso es un dato muy fuerte. De hecho, en el año contra año, Estados Unidos está alcanzando un 5%. Voy a aprovechar de mostrarles los datos. Estos datos no están en la presentación porque salieron a las hace 2 horas. Eh, el dato mes a mes es un dato de inflación de un 0,6. De hecho, si uno le saca alimentos y energía, las cosas más volátiles, es de un 0,7. O sea, la sorpresa inflacionaria core es una sorpresa inflacionaria importante. Y en el año contra año estamos alcanzando un 5% de inflación, lo cual es muy fuerte. O sea, en cualquiera de nuestros países que somos más emergentes, tener inflación del 5% es fuerte. Para Estados Unidos, que venía acostumbrado a rangos entre 1,5 y 2%, es una inflación extremadamente alta. Y eso podría gatillar que de alguna forma la tasa del bono del tesoro subiera. Lo que estamos viendo hoy día es que este es el mismo gráfico que les estaba mostrando en la presentación, pero en línea, ¿cierto? Se estabilice e incluso caiga. Y esa estabilidad, esa disminución de la volatilidad es la que está permitiendo que sea la bolsa de Estados Unidos hoy día la que rompa los máximos históricos, pero otras bolsas suban aún más fuerte. De hecho, por ejemplo, hoy día la bolsa de Estados Unidos sube un 0,3%, mientras que la bolsa de países emergentes está subiendo hoy día un 0,9% y Europa también un 0,4%. En particular, Brasil, por ejemplo, también está teniendo un bastante buen día. Entonces, en realidad, eh, les muestro esta tasa del bono del tesoro porque creo que el hecho de que deje de subir, que disminuya la volatilidad, es lo que va a permitir
que los activos sigan entregando buena rentabilidad en lo que queda del año. El coronavirus es algo que está y va a seguir estando, y nuestra expectativa es que durante el 2022 todavía vamos a seguir teniendo una presencia del coronavirus importante a nivel mundial en nuestros países, sin duda, pero vamos a ir viendo una reactivación económica importante durante el segundo semestre. Esta reactivación económica del segundo semestre va a venir apoyada, ¿cierto?, por una vacunación que en algunos países ha sido más rápida, en algunos países ha sido más lenta. Pero sí vemos cómo en la mayor parte de los países desarrollados que mueven la mayor parte del PIB del mundo, la velocidad de contagios ha venido cayendo. Tenemos algunos países que están un poco más complicados, por supuesto. Argentina, de hecho, la está pasando bastante mal. Chile está acelerando en la punta. Colombia también con un aumento de casos importantes. Pero podemos ver cómo Brasil y México, que son los países más importantes para inversiones en Latinoamérica, son países que están viendo o estacionados los casos o con una disminución constante de casos. De hecho, aquí una de las cosas que sorprende para bien, ¿cierto? Es una desaceleración de los casos en Perú, lo cual también va a ayudar a la reactivación económica del Perú en el segundo semestre. Em, Después, si quieren, nos pueden preguntar por la parte política. La parte sanitaria, las aperturas van a ayudar igual a la reactivación económica, independiente de la parte política, pero la parte política obviamente también va a jugar un rol. La vacunación tiene de dulce y de agraz, ¿cierto? Tenemos algunos países que están con una velocidad de vacunación bastante rápida. De hecho, Estados Unidos e Inglaterra son los países más potentes en términos de vacunación. Y acá vemos cómo Inglaterra mantiene su velocidad de vacunación, mientras que Estados Unidos está desacelerando. Y esa es una de las preocupaciones que yo les contaba a los dos webinars anteriores. Uno de los principales riesgos que tenemos en términos económicos para los próximos 12 meses tiene que ver con que la gente esté dispuesta a vacunarse, porque hoy día las encuestas apuntan que entre un 20 y un 30% de la población no está dispuesta a vacunarse, y la publicidad que se ha hecho sobre las vacunas en los últimos meses no necesariamente ha sido muy buena. Hemos visto cómo tanto las vacunas de AstraZeneca como las de Pfizer han tenido ciertos efectos secundarios que no se habían anticipado antes, ¿cierto? Como coágulos, pero se dan en casos, o desmayos, ¿cierto? Pero se dan en casos bastante aislados. O sea, la recomendación claramente está vacunarse, el riesgo, el costo-beneficio del riesgo está bien tomado. O sea, claramente vacunarse tiene un riesgo muchísimo menor que enfermarse, pero obviamente hay ciertos segmentos de la población que se sienten lejanos a la enfermedad y que dicen, bueno, la vacuna me acerca a la enfermedad y eventualmente prefiero no vacunarme. Eso todavía no se está viendo en Europa, ¿cierto? En Europa todavía vemos cómo la velocidad de la vacunación se está acelerando, ¿cierto? Y estamos entrando en este estado de régimen que yo les hablaba antes, de velocidad de vacunación, que nos parece muy atractivo y muy bueno, y el mercado lo está mirando así, y por lo mismo estamos viendo cómo los flujos están yendo desde Estados Unidos, que ya tiene una disminución de su velocidad de vacunación, hacia Europa. Dentro de Latinoamérica tenemos, como yo les decía, algo de dulce y de agraz, ¿cierto? En Latinoamérica vamos bastante más lento. Chile con una velocidad de vacunación más rápida, pero aún así sin la capacidad de contener el virus. Hay que entender que la contención del virus es multifactorial. La vacuna tiene que ver con un factor, ¿cierto? Pero el clima es un factor relevante. El sol, el calor, si bien no matan necesariamente el virus, hacen que el estilo de vida que uno tenga sea más outdoor, con las ventanas más abiertas, más sol, y eso ayuda a disminuir también el contagio. Y por lo mismo, a pesar de que en Chile tenemos una vacunación muy rápida, acá este número puede sonar raro, ¿cierto? Porque tenemos más de 100 vacunas por cada 100 habitantes. Estas vacunas, acuérdense que son 2 dosis, entonces por eso se muestra el número a más de 100. Tenemos una reaceleración, una aceleración importante en Chile, pero aún así probablemente vamos a aumentar las cuarentenas en las próximas 2 semanas, antes de volver a salir
y yo ahí apunto a que para los chilenos el 18 de septiembre va a ser la primera fiesta que podamos vivir un poquito más tranquilos. El resto de los países de Latinoamérica vamos a ver una vacunación que va a verse efectiva hacia el 2022. Vamos a tener una vacunación del resto de Latinoamérica durante el 2021 y durante el 2022 vamos a ver los efectos de esa vacunación. Creo que Brasil probablemente sea el primer país después de Chile en ver una vacunación efectiva, y vemos como el cuarto trimestre Brasil ya podría estar viendo los efectos positivos de la vacunación y una reapertura y un segundo semestre completo económico bastante más sólido. Ese es el contexto de pandemia. Aún así, el mundo ha aprendido a vivir con la pandemia y hemos aprendido a generar ingresos y a que el PIB no caiga tan fuerte. O sea, las últimas cuarentenas que hemos visto a nivel mundial, hemos visto que la caída del PIB ha sido menor que la que vimos durante el año pasado, en donde una cuarentena significaba que el crecimiento, o sea, la generación de ingresos, de PIB, se iba rápidamente a cero. Desde el punto de vista de cómo todo esto se plasma en términos económicos, podemos ver aquí un cuadro donde son nuestras proyecciones juntas con algunas proyecciones de otros bancos internacionales que las ponemos como un resumen acá. De alguna forma vemos cómo hay dos grandes motores de la economía, y esto se los he dicho en otros webinars. China y Estados Unidos son los dos grandes motores de la economía, no solamente por ser las regiones que más PIB generan, los países de PIB más importantes en el mundo, sino que también porque son dos regiones que terminan el 2022 logrando crecer al menos en su potencial o mejor. Por ejemplo, Estados Unidos decreció un 3,5% el año pasado, crece un 7% este año, esperamos que crezca un 4,8% el próximo año, y en suma, encadenado estos tres crecimientos del PIB, por mucho de tener un año negativo, termina el 2022 2,7% más arriba que si no hubiera habido pandemia. Eso quiere decir que Estados Unidos ganó un año con la pandemia. Es algo muy raro y se da solamente porque han hecho un gasto adicional de como 30% del PIB. O sea, han desahorrado de manera importante y eso ha permitido que su PIB crezca más rápido. China, por su parte, logró contener la enfermedad más rápido, no ha tenido que desahorrar tanto como Estados Unidos o gastar tanto como Estados Unidos, endeudarse tanto como Estados Unidos de alguna forma, pero sí alcanza a terminar el 2022 casi igual que el PIB que habría tenido sin pandemia. Eso es muy diferente al resto del mundo. El resto del mundo, si uno ve el mundo como un todo, vamos a terminar el 2022 con un PIB 3,5% más bajo que si no hubiera habido pandemia. Eso significa que el mundo perdió un año de crecimiento. Eso es lo que significa la pandemia ex post, mirado desde lejos, de cara al 2022. Al contrario, Estados Unidos ganó un año y China empató. Eso es muy bueno. Estos números que yo les cuento son los números absolutos, pero en realidad en términos de inversiones, lo que a nosotros nos importa no es solamente lo que pasa en términos absolutos, sino que el cambio marginal. Y aquí podemos ver algo diferente, porque tanto en Estados Unidos como China, que son los países que más crecen durante el 2021 versus su potencial, ¿cierto? Ya no están teniendo correcciones al alza, sino que se están quedando estancados mes a mes. ¿Por qué? Porque ya todas las noticias positivas están incorporadas y no hay muchas noticias adicionales. Ya la vacunación está, los planes fiscales están, los planes monetarios están. Lo que falta es la recuperación del resto del mundo. Y es ahí donde estamos viendo otras regiones que están liderando las sorpresas económicas. Y es, por ejemplo, la eurozona, que aumenta su crecimiento para el 2021 sin reducir su crecimiento para el 2022. Eso significa que disminuimos la brecha y que de alguna forma aceleramos el crecimiento y estamos con sorpresas positivas. Y es por eso también que yo les decía que esta vacunación más rápida que vemos en Europa, que está cerrando el gap con el resto, con Estados Unidos y con Inglaterra,
nos va a sorprender al alza. Y son estas sorpresas al alza las que el mercado valora más y son las que hacen que Europa tenga un alza, una subida de precios, una rentabilidad mayor que la rentabilidad que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, hoy día. Nosotros creemos que las sorpresas económicas van a seguir viniendo tanto de Europa y de Latinoamérica y no tanto de Estados Unidos y China. Y por lo mismo es que estamos sobreponderando en los portafolios Europa, Inglaterra y Latinoamérica. Son nuestras principales posiciones a favor por sobre el portafolio normal o el benchmark, ¿cierto? Hay otro indicador que se llama PMI. Esto es una encuesta que se le hace a los gerentes de compra. A veces uno dice, bueno, los economistas se equivocan, ¿sí? Es cierto, los economistas se equivocan normalmente y les cuesta mucho anticipar cambios en las tendencias. Estos números son todavía tentativos, pero de alguna forma hay otros indicadores de más alta frecuencia que nos permiten ver estas dinámicas. Y podemos ver acá en esta encuesta que se hace mes a mes y se publica en el mismo día, ¿cierto? A la semana siguiente, como Estados Unidos ya había recuperado hacia enero de este año, ya tenía una recuperación casi completa. Si bien ha seguido acelerando el número, ya estaba en un número alto. Mientras que nosotros en febrero, cuando invertimos en el Reino Unido, nosotros decíamos, hoy día el Reino Unido no está con expectativas de crecimiento rápida, mientras que nosotros esperamos que acelere por la vacunación. Y eso es lo que ha pasado, ha venido acelerando y lo más importante es que el cambio que hemos tenido desde febrero hacia mayo es positivo, muy importante. Lo mismo estamos viendo en la eurozona, en donde empezamos a invertir en abril y estamos aumentando nuestra inversión en mayo y vemos cómo este indicador también reacelera. Nosotros creemos que el indicador, lo mismo que le pasó a Inglaterra en marzo, desde febrero a marzo, le va a pasar a Brasil en junio y julio. Y vamos a ver cómo este indicador en Brasil va a venir al alza y por lo mismo esperamos que la bolsa brasileña, que ya ha tenido un buen performance, aumente en términos de rentabilidad. Aquí les voy a mostrar un ETF, un índice, ¿cierto?, de la bolsa brasileña en dólares. Miren la reactivación. Nosotros cuando empezamos a recomendar fuerte a Brasil fue en el webinar de abril. Fue más o menos el 12 de abril. Estábamos por acá, ya veníamos subiendo un poco. Y el argumento que yo les decía es que el segundo semestre la bolsa brasileña va a tener una muy buena rentabilidad porque la economía va a recuperar y viene la vacunación. Lo mismo que les estaba contando de Europa. Hemos tenido una recuperación rápida de Brasil. La pregunta es, ¿qué hacemos hoy día? ¿Vendemos aprovechando esta subida o nos mantenemos esperando una subida adicional? Y aquí quiero mostrarles un poco el contexto, porque cuando uno ve esta subida parece grande, pero hoy día la bolsa todavía no alcanza los máximos que se dieron hacia finales del 2019. Para alcanzar esos máximos a finales del 2019, todavía queda un espacio de rentabilidad de casi un 20%. Si uno compara este mismo gráfico y uno hiciera este mismo gráfico para Estados Unidos, lo que tenemos es que versus el mismo punto, Estados Unidos ha subido, este es más o menos el mismo punto que teníamos en Brasil, que era el máximo. Estados Unidos está hoy día 30% más arriba que el cierre de diciembre, mientras que Brasil está aún 17% más abajo que el cierre de diciembre del 2019. ¿Qué nos dice esto? Que todavía queda mucho espacio. Voy a ponerlo todo en un mismo gráfico para que sea más fácil digerirlo. Denme un segundo para mostrarles el gráfico acá. Yo a veces prefiero mostrar los gráficos en línea porque así podemos ver los precios como exactamente hoy día. A veces es interesante ir viendo cómo está exactamente hoy, porque las inversiones las hacemos hoy, no nos importa lo que pasó hace 2 semanas, pero este es el gap que yo les muestro. O sea, Brasil tuvo una caída junto con Estados Unidos recuperó mucho más rápido, porque su bolsa es mucho más tecnológica, y esa recuperación hace que Brasil esté 30% más arriba que lo que estaba en ese momento, mientras que, o sea, Estados Unidos más arriba, mientras que a Brasil
todavía le queda espacio para recuperar. Todo esto, de alguna forma, nos hace pensar, en conjunto con la recuperación que nosotros estamos esperando, que hace sentido lo que yo les vengo contando de mantener posiciones tanto en Europa como en Latinoamérica. Europa ha venido cerrando este gap más rápido, este es Europa, ha venido cerrando este gap más rápido, pero todavía creemos que le queda este diferencial, que es un 10% contra Estados Unidos. Eso significa que podemos esperar que Europa rente y cierre ese gap y rente un 10% más que lo que ha venido rentando Estados Unidos, pero Latinoamérica puede rentar perfectamente un 20% más que Estados Unidos en los próximos 12 meses. Volvamos un poco atrás y quiero mostrarle algunas cosas económicas que son relevantes. Hemos tenido una lluvia de dinero y la lluvia de dinero hoy día, este año, no viene solamente por la Fed que está inyectando liquidez a la economía, sino también con un gobierno americano que está inyectando paquetes fiscales. Pareciera que nunca va a parar de inyectar paquetes fiscales. O sea, Trump hizo un par de apoyos, ¿cierto? 3 apoyos durante el año pasado. La ley CARES, ¿cierto? Que fue la primera, el 27 de marzo, después una ayuda adicional, que fue el 21 de abril, y después el último cheque que dio Trump, que fue el 28 de diciembre. Pero Biden no se ha quedado atrás, ha hecho su paquete American Rescue Plan, que tuvo otro cheque, ¿cierto?, a las personas, y está planteando 2 paquetes adicionales de apoyo que en suma son algo como 3 trillones de dólares. Para que tenga una idea, si uno suma en términos de porcentaje del PIB, lo que ha hecho, lo que se espera que haga Biden, va a ser casi un 22-23% del PIB, con el año pasado fueron otros 25% del PIB. O sea, en realidad estamos aumentando el nivel de deuda muy, muy rápido. Para no aumentar esa deuda tan rápida, probablemente Biden va a pasar también una ley de impuestos adicional. De hecho, estamos viendo una de las principales consecuencias en el webinar que hicimos en marzo del año pasado. La primera consecuencia que nosotros veíamos de todo esto iba a ser un aumento del déficit de todos los países a nivel mundial, y el paso siguiente era un aumento de impuestos a nivel mundial. Eso iba a pasar y es justo lo que se está empezando a discutir hoy día. Yo les dije el año pasado, nadie va a discutir impuestos durante el 2020. Es un año para ver cómo apagamos el incendio. La pregunta, después de que uno apaga el incendio, es cómo pago, cómo financio la recuperación, cómo financio la deuda adicional que tomé. Y eso es lo que se está empezando a discutir hoy día con un paquete de impuestos que nivela los impuestos a nivel mundial, mínimo 15% para las compañías. Es algo que todavía no está cerrado, pero yo creo que es algo que va a pasar. Todos estos paquetes no solo han compensado la caída del ingreso de las personas en Estados Unidos, sino que la han sobrecompensado. O sea, para que tengan una idea, este gráfico acá a la izquierda muestra en azul, no sé cuál es ese color, pero azul oscuro, por decirlo así, eh, el ingreso personal, el ingreso eh, que era de las personas privados, ¿cierto? En Estados Unidos. Esto venía subiendo, había subidas y bajadas, ¿cierto? Y acá vemos una caída importante en el ingreso personal, ¿cierto? Durante el periodo del coronavirus. ¿Hacía sentido paliar esto? Por supuesto. Entonces, lo que uno hubiera pensado es un paquete fiscal que aplanara esta curva y quisiera que las personas mantuvieran sus ingresos. Pero en realidad el ingreso de las personas en Estados Unidos es este ingreso personal más ciertas transferencias. Estas transferencias han aumentado desde la crisis del 2008, ¿cierto? Pero durante la crisis del 2020, como también conversamos el año pasado, el apoyo a las personas fue mucho más grande, y no solamente se consiguió compensar la caída de los ingresos personales, sino que aumentó el ingreso personal. Como pueden ver acá, este sería el ingreso de las personas sin coronavirus, habría seguido esta tendencia. Lo que vimos en la práctica fue un ingreso de las personas mucho más alto, dado los paquetes de estímulos adicionales. ¿Cuál es la consecuencia natural de eso? Es que todos estos estímulos adicionales que estamos viendo como saltos a la tendencia, ¿cierto? Estos saltos de aquí son como lo que va en exceso de la tendencia que veíamos, va a generar un aumento de la inflación, que es lo que les mostraba al comienzo.
Este aumento de la inflación probablemente se mantenga durante este año, pero nosotros seguimos creyendo que se va a desvanecer durante el año 2022 y que por lo mismo la Fed no se va a ver tan apurada en subir tasas, pero la inflación sigue siendo un tema clave. Les mostré a comienzo de la presentación que la inflación ya año a año está en 5% y hay algunos factores que son muy relevantes. De partida, estamos viendo una devaluación, una caída del precio del dólar, y eso está haciendo que los bienes importados tengan un aumento de precio importante. Como pueden ver acá, esta es la aceleración de precios de los bienes importados y también el precio del petróleo, que es perdón, estos son los precios de los bienes importados, han subido muy fuerte y también de vuelta muy rápida y la variación del precio del petróleo está poniendo una inflación que solamente en esa parte alcanza casi el 100%. Hay otros factores que están afectando la inflación coyuntural, como puede ser, ya, entonces tenemos el petróleo y la depreciación del dólar que le está pegando a todos los bienes importados, pero además de eso tenemos escasez en algunos productos. Por ejemplo, la escasez de chips, de microcomponentes, ¿cierto? Está disminuyendo, ¿cierto? La capacidad del mundo de crear autos. Entonces, como se ha venido la reactivación y el año pasado se crearon y se usaron un poco menos autos, la gente está demandando autos de manera importante y no hay disponibles y el mundo no tiene la capacidad de producirlos. Los autos usados en Estados Unidos hoy día están 20 o 30% más caros que a final del 2019, cuando el año pasado estaban más bajos. Eso está metiendo también una inflación muy fuerte. La capacidad de producir hierro ha sido limitada y los productos de acero están también con un alza de precio importante. Estamos viendo los commodities al alza, o sea, realmente estamos viendo una inflación que se está dando por todos lados, pero todavía las brechas de capacidad siguen amplias y por lo mismo nosotros creemos que esto va a ser algo más momentáneo que permanente, pero eso momentáneo puede durar 3 a 6 meses. Nosotros esperamos que la inflación en Estados Unidos a final del año termine un poco por sobre el 3%. Para que tengan una idea, nosotros hace 2 meses pensábamos que iba a terminar más cercano al 2,5%. Entonces también hay sorpresas de inflación al alza que hay que ir considerando. Esta inflación más alta tiene eventualmente repercusiones en la tasa del bono del tesoro que les mostraba antes. Esta tasa se ha mantenido estable, ha venido bajando, pero en algún momento del año podríamos ver una tasa del bono del tesoro a 10 años ir convergiendo más hacia niveles de el 1,75%, que es nuestra expectativa hacia final del año. Voy a pasar algunas láminas, creo que no todas son relevantes. Quería mostrarles estos números para que tengan una idea de cómo es el crecimiento en el mundo. Hoy día, cuando uno ve la importancia del crecimiento en el mundo, China, India representan casi el 40% del crecimiento en el mundo. Y es por eso que es muy importante también saber lo que está pasando allá. Hoy día en China lo que estamos viendo es una recuperación bastante importante, un primer semestre bastante acelerado de crecimiento versus el primer semestre del año 2020, pero sí estamos esperando una moderación de crecimiento de China de cara a final de este año y sobre todo del próximo año. Y es por lo mismo que en algunos commodities nosotros vemos una moderación de precios, sobre todo en el hierro. Nosotros creemos que el precio ha venido subiendo y debería caer un poco, pero mantenerse igual, más alto que lo que venía haciendo el 2019. Eso que les estoy contando es muy relevante para la inversión en Latinoamérica, porque la mayor empresa de Brasil hoy día es Vale, que es una de las principales productoras de hierro y que está con precios relativamente bajos, dado los ingresos que está generando hoy día con el precio que tienen. Así que esta es la foto del crecimiento a nivel mundial. Y otra variable, una de las últimas variables económicas que quería contarles, tiene que ver con el precio del petróleo. El petróleo, si bien ha venido subiendo y probablemente suba, lo que nosotros esperamos es que la OPEP, que es este monopolio o oligopolio internacional de petróleo,
vaya aumentando su producción durante lo que queda del año, y por lo mismo el precio del petróleo empieza a tener un techo. Cuando la misma OPEP empieza a aumentar su producción, cuando los precios llegan por sobre $65 el barril, eso quiere decir que ellos ya están viendo ese precio como un precio interesante y probablemente no lo sigan empujando hacia arriba. Esta es una de las razones por las que creemos que el precio del petróleo debería estabilizarse en torno a $65 el barril. No lo tengo acá, pero también hemos visto eh, una vuelta a crecer de los pozos petroleros de shale oil en Estados Unidos, dado este cambio en los precios. Eso no se da de un día para otro, pero en los próximos 3 meses vamos a tener una reaceleración importante de la capacidad de producción de petróleo de Estados Unidos, que en este último tiempo había estado importando petróleo más barato de afuera, pero que va a volver a tener un carácter exportador neto e importante en los próximos meses. Ese fue el contexto, de alguna forma, global de crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos como resumen de economía? Tenemos, primero, una pandemia que, si bien se va a mantener, va en disminución de impacto. Va en disminución de impacto por las vacunas y va en disminución de impacto porque estamos sabiendo cómo crecer, cómo mantener el crecimiento, cómo convivir mejor con el coronavirus. Esta reaceleración económica está trayendo consigo un aumento de precio, un aumento en la inflación, pero todavía no ha cerrado las brechas de actividad, todavía el desempleo se mantiene alto, y por lo mismo nosotros esperamos que cuando se acaben o disminuyan los paquetes fiscales, sobre todo en Estados Unidos, que han sido muy fuertes a finales del 2021, veremos cómo hacia 2022 va a ser el crecimiento, va a ser la capacidad de producir realmente lo necesario para consumir, y por lo mismo en ese momento van a ser las brechas de capacidad los que sean más importantes para la inflación, y por lo mismo vamos a ver una inflación que durante el 2022 termina convergiendo hacia los rangos metas en Estados Unidos, y por lo mismo no hay una necesidad tan rápida de subir tasas. Dicho lo anterior, y algo que no les he comentado, hoy día está siendo muy difícil conseguir gente para contratar en trabajos, por ejemplo, temporales en Estados Unidos. Y nos pasa a nosotros mismos en nuestra sede en Miami, cuando uno sale a conseguir puestos a lo mejor no tan calificados, donde los sueldos son intermedios y con trabajos temporales, el hecho de perder los beneficios estatales está siendo tan importante que la gente decide no trabajar. Eso es algo que ya se está viendo, y probablemente eso haga que los paquetes fiscales desaceleren de manera importante durante el segundo semestre, y ya de cara al 2022 vamos a ver cómo la fuerza laboral en Estados Unidos va a volver a crecer, va a volver a haber disponibilidad de trabajadores, y eso que suena contraintuitivo, debería hacer que caiga la inflación porque deberíamos tener una mejor capacidad de producción. Quiero en los próximos 5 o 10 minutos contarles nuestra visión general del mercado, ya que tenemos más clara la visión de economía, y después vamos a preguntas. Hemos tenido una aceleración importante de la renta variable. Este indicador en naranjo es cuánto renta la renta variable versus la renta fija, y hemos visto como en la pandemia cayó la renta variable y después tuvimos una recuperación muy fuerte. Esa recuperación ha sido fuerte también porque los PMI manufactureros, los indicadores de actividad también han recuperado rápido, pero tuvimos una reaceleración demasiado rápida. En este contexto de recuperación económica, nosotros mantuvimos, ¿cierto?, más acciones que bonos en los portafolios. Por ejemplo, en los fondos Visión Global, nosotros pasamos, en vez de tener, por ejemplo, 25% de acciones, a tener 31% de acciones. Pero lo que hemos hecho durante el último mes es hacer un poco la ganancia de eso y disminuir, ¿cierto?, nuestro overweight, nuestra sobreponderación de acciones de 6% a algo más cercano a 2 o 3%, dado que veíamos que la rentabilidad de la renta variable había sido un poco acelerada y la renta fija tenía buenos espacios. Y eventualmente, si tenemos una caída en la bolsa, queríamos tener ese 3% adicional para volver a estar más overweight. Nuestra
tendencia hoy día es estar sobreponderando las acciones, pero tácticamente de corto plazo lo disminuimos un poco para poder volver a comprar en precios más atractivos. Desde el punto de vista regional, ya les conté que Latinoamérica ha sido la bolsa más rentable del último tiempo. Yo sé que en nuestros países no ha sido así. O sea, acá está Chile, acá está Colombia, acá está Perú. Somos el lado oscuro de Latinoamérica hoy día. O sea, está la cordillera, los Andes hacia un lado, el Pacífico y el Atlántico. Por mucho tiempo, el lado del Pacífico era lo que brillaba y hoy día lo que estamos viendo es que el lado del Atlántico es el que está empujando hacia arriba. Brasil, bueno, México tiene los dos lados, ¿cierto? Brasil y México son los que están empujando hacia arriba la bolsa. ¿Cierto? Tuvimos un Brasil que durante mayo rentó un 9,6%, un México que durante mayo rentó un 8,1%. Eh, y lo que podemos ver es una dualidad dentro de Latinoamérica. En el resto del mundo, lo que estamos viendo es una reaceleración. Como pueden ver aquí, todo esto está ordenado por mayo, ¿cierto? Una reaceleración de países europeos y tenemos Italia, España y Francia liderando dentro de los países desarrollados la recuperación. En promedio, la zona euro ha estado muy bien y podemos ver cómo Estados Unidos ha tenido una rentabilidad bastante más magra. Entonces, la recomendación que nosotros estamos haciendo es hoy día decir, ok, en los últimos 10 años no ha habido nada mejor en términos de renta variable que estar en Estados Unidos y estar en acciones tecnológicas de Estados Unidos. No hay duda que eso fue, pero esa es la historia de los últimos 10 años, no necesariamente del próximo año. Y es así como en este contexto de recuperación cíclica estamos favoreciendo lugares que tienen una tendencia a andar mejor cuando lo cíclico anda bien. Y es Italia, España, los países desarrollados en donde el sector financiero tiene un tamaño más grande. En Italia y España el sector financiero pesan bastante más que el sector tecnológico, mientras que en Estados Unidos el sector tecnológico es donde hay más peso en la bolsa y por lo mismo, cuando el sector tecnológico no anda tan bien, la bolsa como un todo no anda tan bien. Así como venimos recomendando invertir en Europa y en Latinoamérica, en términos sectoriales, nosotros veníamos recomendando invertir en financieras, industriales, materiales y energía. Y podemos ver acá el year to date, energía, materiales, financieras e industriales. Suena fácil hoy día porque ya está, ¿cierto? O sea, ya hemos tenido esta rentabilidad súper buena, muy por sobre el sector tecnológico. Y esto es algo que a priori no era tan fácil, porque el sector tecnológico venía muy bien durante el año pasado, pero los que nos han seguido saben que desde noviembre del año pasado nosotros venimos reduciendo nuestra exposición a tecnología, porque si bien los últimos años han sido muy buenos, los precios a los que habían llegado eran más difíciles de justificar y veíamos un 2021 más cargado a los sectores más cíclicos que estamos viendo acá. Lo que queda hacia adelante sigue siendo así, pero en Estados Unidos en particular hay algunos sectores que ya han tenido muy buena rentabilidad, ya han raleado, ya han subido bastante y es por eso que hemos decidido disminuir nuestra sobreponderación en algunos sectores cíclicos que han tenido muy buena rentabilidad ya. Em, por ejemplo, estamos cerrando totalmente nuestra sobreponderación de small caps y de industriales, que si bien han andado muy bien, creemos que ya entregaron su rentabilidad adicional y además reducimos a la mitad los financieros, materiales y energía. Y lo que estamos haciendo es que ese carácter cíclico del portafolio que antes teníamos muy concentrados dentro de los cíclicos de Estados Unidos, hoy día decidimos concentrarlo fuera de Estados Unidos. Y es por eso que estamos comprando Europa y Latinoamérica, que tienen este carácter cíclico. Cuando uno compra Europa y Latinoamérica, de alguna forma está comprando implícitamente financieras, materiales y energía. Entonces, estamos disminuyendo esos sectores en Estados Unidos, pero lo estamos restituyendo con sobreponderaciones más importantes fuera de Estados Unidos. Si vemos acá, ya gran parte
de la caída de las bolsas cíclicas, ¿cierto? En Estados Unidos ya se había recuperado. A finales del 2020, como pueden ver acá, las acciones defensivas habían tenido una subida muy importante, mientras que las cíclicas habían caído fuerte. Hoy día las cíclicas han recuperado ya casi toda esa caída y por lo mismo estamos haciendo la ganancia en gran parte de nuestras apuestas sectoriales dentro de Estados Unidos y estamos concentrándonos en las apuestas regionales fuera de Estados Unidos. Estamos incrementando nuestra sobreponderación a renta variable de la eurozona. La eurozona ha tenido una buena rentabilidad, pero las sorpresas de utilidades hoy día se mantienen positivas para Europa, o sea, estamos teniendo una velocidad de sorpresas en Europa que está sobrepasando a Estados Unidos. Estamos acelerando las utilidades o las expectativas de utilidades en la zona euro, mientras que en Estados Unidos, si bien hay sorpresas económicas, no son tan fuertes como en la eurozona. Si ven acá, la eurozona partió con una expectativa de utilidades de 7 euros por el índice, está alcanzando al 8, pero perfectamente en los próximos 12 meses las utilidades de la zona euro podrían alcanzar lo que fue final del 2019, que está más cercano a un 8,5. Entonces tenemos espacio todavía de crecimiento, de expectativas de utilidades y de crecimiento acelerado de utilidades en la zona euro por la reactivación económica, las reaperturas, la vacunación y un despliegue del paquete fiscal de Europa que todavía no se da. Europa es tan engorroso que el paquete fiscal que se aprobó el año pasado se va a terminar ejecutando el segundo semestre de este año. Estados Unidos ya tuvo esa ejecución, ya está teniendo el despliegue de ese dinero y por lo mismo las sorpresas adicionales probablemente vengan del lado de Europa y no tanto de Estados Unidos. Inglaterra, por su parte, también tiene una característica mucho más cíclica. Miren acá cómo se compara en los sectores que hay en Estados Unidos versus los sectores que hay en Inglaterra. En Estados Unidos, el 27% de la bolsa son tecnológicas. Y después lo que sigue son consumo discrecional, comunicaciones y salud. Mientras que financieras es solamente el 11% en Estados Unidos. En Inglaterra, lo que uno obtiene es una ponderación alta a financieras y por lo mismo, como yo les digo, vendemos financieras en Estados Unidos, pero al estar sobreponderados en Inglaterra, estamos restituyendo gran parte de ese posicionamiento en financieras, también materiales. Miren la diferencia, materiales en Estados Unidos solamente el 3%, mientras que en Inglaterra es el 12%. En energía, Estados Unidos tiene solamente el 3%, mientras que Inglaterra tiene el 10%. Entonces, de alguna forma, cuando yo compro Inglaterra, estoy sobreponderando mi portafolio en energía, estoy sobreponderando mi portafolio en materiales, en financieras y también en consumer staples. Esto suena raro, consumer staples es defensivo, pero también es positivo en este caso porque el consumer staples de Inglaterra está muy apalancado del crecimiento de países emergentes y sobre todo del crecimiento y del consumo de India. Porque al ser India colonia de Inglaterra por mucho tiempo, hay muchas empresas de consumo básico, que es esto, consumer staples es consumo básico, hay muchas empresas de ese tipo que están apalancadas a ese crecimiento que se está reactivando en Inglaterra también esperamos hacia el segundo semestre. Latinoamérica, y con esto termino la parte de inversiones, ¿cierto? Latinoamérica tiene una velocidad de crecimiento de utilidades que es la más alta a nivel mundial. Hoy día, esto es un indicador propietario que hacemos nosotros mismos, que es un indicador de momentum, de la velocidad de crecimiento de las utilidades. En el mundo, la región que está teniendo una mejor velocidad de crecimiento de utilidades es Latinoamérica, y que lleva ya 3 semanas consecutivas así. Europa también, con algunos altos y bajos, también se mantiene de carácter alto e Inglaterra también. Estamos favoreciendo regiones que tienen una recuperación real de sus utilidades hacia adelante. Y en términos de múltiplos, que es el precio que yo pago por cada acción que compro, o sea, si una empresa genera 100 de utilidad y yo pago 1000, eso quiere decir que estoy pagando 10 veces utilidad.
Si la misma empresa genera 100 de utilidad y yo pago 2.000, finalmente estoy pagando 20 veces precio-utilidad. En Estados Unidos, hoy día, considerando las utilidades de los próximos 12 meses incluso, estamos pagando 21 veces precio-utilidad. Eso quiere decir que estamos pagando 21 años de utilidad. Mi inversión en acciones de Estados Unidos se recupera, entre comillas, en 21 años en términos de utilidades. Mientras que en Latinoamérica, ese mismo número hoy día está en 10. O sea, si yo invierto en Estados Unidos, obviamente Estados Unidos es más sólido, tiene menos ruido político, tiene el dólar, ¿cierto? Pero recupero mi inversión en 20 años, mientras que en Latinoamérica la recupero en 10 años. Obviamente hay rangos. Estados Unidos está muy cercano al rango más alto de su historia, mientras que Latinoamérica está por debajo de la mitad y muy cercano al rango más bajo de su historia. Entonces, realmente creemos que hay valor aquí. Cuando empezamos con nuestro overweight de Inglaterra, Inglaterra también estaba acá, hoy día ya está más cercano a la mitad, pero todavía más lejos de la parte alta de las valorizaciones que estamos viendo en otros lugares. En términos de renta fija, nosotros creemos que en la renta fija hay que mantener sobreponderaciones en activos más high yield, pero principalmente en bonos corporativos latinoamericanos y en bonos emergentes. En bonos corporativos latinoamericanos y en bonos emergentes, de la misma forma que yo les mostraba la valorización, hoy día la tasa adicional que me pagan los bonos corporativos latinoamericanos y los bonos emergentes todavía no están los mínimos históricos. Acá está en la mitad, acá está en la parte baja, pero miren lo que pasa con el investment grade. La tasa que me paga el investment grade por sobre el bono del tesoro es muy baja, está en menos de 100 puntos, y eso hace que sea muy sensible a las subidas de tasa que nosotros estamos esperando para los próximos meses. Si vemos la yield a la que yo puedo invertir hoy día en diferentes clases de activos, si yo invierto en bonos corporativos latinoamericanos, yo estoy comprando una tasa de 4,71% en dólares. Eso quiere decir que si la tasa sube y me pierdo un 1% por la subida de tasa, igual en los próximos 12 meses me quedo con una rentabilidad de un 3,7, por ejemplo, ¿cierto? En ese escenario. Versus tener bonos investment grade en Estados Unidos, en donde la tasa está más cercana al 2%, ¿cierto? Y esa tasa cercana al 2%, si pierdo un 1 por subidas de tasa, probablemente lo que va a terminar pasando acá es que la rentabilidad va a ser más cercana a 0. Va a ser un 0,5 o va a ser un 1. Además, estos bonos corporativos emergentes, o sea, de investment grade de Estados Unidos, eh, no, no, normalmente no se aprieta tanto el spread cuando hay subida de tasa y tienen duraciones más largas. Acá podemos ver la duración de los bonos investment grade de Estados Unidos, normalmente es 8 años, y los bonos corporativos LATAM es casi 6 años. Eso quiere decir que esto es mucho más sensible a subidas de tasa que los bonos corporativos latinoamericanos o la parte más high yield de los corporativos. Entonces, nuestra recomendación hoy día dentro de la renta fija es sobreponderar bonos corporativos high yield latinoamericanos que están con tasas cercanas al 5% y que no están tan afectas a las subidas potenciales de tasa de la renta fija, mientras que subponderar o disminuir la ponderación, ¿cierto?, de los bonos del tesoro y de los bonos investment grade, que como pueden ver acá, en términos de yield, están de la mitad de tabla hacia abajo, con duraciones relativamente altas y que son súper sensibles a estas subidas de tasa. Para poner un ejemplo, la tasa del tesoro a 10 años hoy día está en 1,49 y nuestra expectativa para final del año es 1,75. Esos 25 puntos bases adicionales de subida, si yo los pongo en bonos corporativos high yield latinoamericanos con una duración cercana al 5 o 6, hagámoslo el 5 para que sea más fácil, 25 puntos básicos por 5 años de duración es una pérdida de 1,25% de retorno. Aún así, con la yield que tienen, entrega una rentabilidad positiva, ¿cierto?
versus los bonos investment grade que están con tasas más cercanas al 2% y con duraciones más cercanas a 8 años, eso significa que una subida de tasa de 25 puntos genera una caída de 2% con una yield de 2%. Eso me deja mucho más cercano a cero. La recomendación que les quiero hacer dentro de la renta fija, voy a ir a la lámina de recomendaciones, dentro de la renta fija, subponderar bonos del tesoro, subponderar bonos investment grade. ¿Cuáles son bonos investment grade? Bonos directos latinoamericanos investment grade, bonos corporativos investment grade de Estados Unidos. Subponderar esas clases de activos porque creemos que hoy día están en buenos precios para vender, pero no necesariamente eso se va a mantener en el tiempo cuando las tasas suban. ¿Qué es lo que estamos recomendando sobreponderar? Bonos high yield de Estados Unidos y sobre todo bonos high yield corporativos, emergentes y latinoamericanos, que están entregando una yield más alta y que con toda la recuperación cíclica que estamos viendo de nuestros países, van a hacer que la posibilidad de no pago disminuya. Eso quiere decir que los spreads se van a mantener acotados y vamos a ver una buena rentabilidad hacia adelante. Eh, lo que sí creo que es muy relevante es que siempre que yo hago una recomendación de pasar de investment grade a high yield, es importante pasar de bonos directos a portafolios pulverizados. Eso quiere decir no tener más de 3% en cada papel. Mi recomendación para simplicidad de ustedes es aprovechar los fondos que hay disponibles en el mercado de bonos corporativos latinoamericanos, porque esos tienen portafolios bastante más pulverizados. Para poder armar un portafolio real pulverizado de manera directa en bonos high yield latinoamericanos, hay que tener mínimo 10 millones de dólares solo en esa clase de activos. Es algo súper difícil de acceder y por lo mismo, desde 1.000, 10.000 dólares se puede acceder a los fondos que hacen esa diversificación. Nosotros queremos la rentabilidad, perdón que vuelva, queremos la rentabilidad de la clase de activo bonos corporativos latinoamericanos. No queremos la rentabilidad de un papel en específico, porque si yo compro 10% de mi portafolio en un papel en específico, a ese papel le puede pasar algo, pero como clase de activo creemos que la rentabilidad la vamos a tener. Dentro de la renta variable global, como yo les decía, estamos subponderando Estados Unidos, estamos vendiendo en parte Estados Unidos, estamos comprando Europa, estamos comprando Inglaterra, estamos comprando Latinoamérica, sobre todo dentro de países emergentes que creemos que hace sentido. En el volumen grande, esto yo siempre digo, este es como la ecualización del portafolio y este es como el volumen del portafolio. En el volumen del portafolio, y para ir terminando, la renta variable global la tenemos sobreponderada. Hace unos meses la teníamos más arriba, pero como ya gran parte de la rentabilidad que esperábamos del año ya se dio, hay que recordar que la renta variable ya rentó un 10%, disminuimos en parte ese posicionamiento en renta variable y lo guardamos un poquito en caja para poder volver a renta variable. Dentro de la renta fija, si ustedes tienen un portafolio 100% renta fija, pónganla a trabajar, no lo dejen guardado en caja. Nosotros tenemos la capacidad de entrar y de salir bastante más rápido en los fondos visión, en los fondos visión global. Estamos entrando y saliendo bastante más seguido, sin tener que complicarlos a ustedes operativamente, y por eso nos fuimos a caja y vamos a volver. Pero hoy día, dentro de la renta fija, sí hay oportunidades de rentar más que cero, que es la rentabilidad esperada de los investment grade, de los bonos del tesoro y de la caja. Y con eso quería terminar, Álvaro. Tenemos, para los que quieran, tenemos algunas láminas de criptomonedas, Bitcoin, cómo funciona el Bitcoin, cuáles son sus principales características, cómo se mueve, cómo pasa de lo virtual a lo digital, cuáles son las ventajas y las desventajas del Bitcoin, cuáles han sido los precios y los variables que han determinado el precio del Bitcoin en este último tiempo. Así que para los que quieran entrar un poquito más en detalle de criptomonedas, claramente pueden pedirle a sus asesores o a sus banqueros, ¿cierto?, el reporte mensual del equipo de Portfolio Solutions que acaba de salir el lunes en la tarde. Así que está bien, bien fresquito y creo que tiene esa información que hace sentido. Si quieren aprovechar las preguntas de Bitcoins, también podemos responder, pero quería cerrar con esto la parte más formal de la presentación. Perfecto, Klaus.
Muy, muy buena la presentación. A ver, vamos a intentar consolidar un poco algunas preguntas en temas que hemos ido tocando acá. De hecho, acaba de entrar una pregunta que la verdad que es un poquito genérica y tengo que asumir que no sé, digamos, el cliente desde qué, o la persona que está en el webinar desde qué país la hace. Hace una pregunta en general en términos de dólar para fines del Perfecto. 2021. Quizás podríamos referirnos a monedas LATAM en este contexto de cara a fines digamos, de año o digamos, y viendo los últimos eventos que han caído sobre la mesa, Klaus. Buenísimo. Déjenme partir viendo qué es el dólar internacional, porque tal vez la pregunta también iba un poco por el lado del dólar. Nosotros desde el punto de vista del dólar internacional, hay un índice de dólar que es le llamamos el DXY, ¿cierto? O el DXY. Este índice de dólar tuvo un fortalecimiento importante durante la pandemia del año pasado, lo pueden ver acá, un fortalecimiento importante, y después hemos tenido una seguidilla de depreciaciones del dólar porque el dólar se encontraba en un contexto histórico bastante alto. O sea, vimos desde el 2014, cuando Europa y Japón empezaron a inyectar mucha liquidez a su economía, que el dólar se revalorizó muy fuerte, pero en el último tiempo hemos visto una caída del dólar. Nosotros creemos que el dólar puede seguir cayendo. Nuestro rango que tenemos en la presentación, de hecho, me salté esa lámina, la pueden de nuevo investigar un poco más de cerca. Nuestro rango para fin de año está entre 88 y 92, con un sesgo a estar de la mitad hacia abajo. Nosotros creemos que el dólar internacional puede tender a caer un poco. Esta caída del dólar internacional va muy de la mano con una expectativa que tenemos de que el euro se fortalezca un poco más durante el segundo semestre. Hay que recordar que las dos grandes monedas del mundo son el dólar y el euro, y el euro, que había recuperado hacia final del año pasado con esta recuperación cíclica que estábamos viendo en el mundo, se había caído durante el primer trimestre porque Europa no estaba pasándolo muy bien el primer trimestre con la pandemia, pero ya estamos viendo sorpresas económicas reactivarse en Europa y nosotros creemos que el euro podría acercarse más a 1.24 y eso de nuevo hacer que el dólar como contrapartida caiga. Eh, por otro lado, tenemos las monedas latinoamericanas. Las monedas latinoamericanas tienen dos efectos. Tienen lo que le pasa al dólar a nivel mundial y también tienen la idiosincrasia de cada uno de nuestros países. De norte a sur, voy a partir por Colombia. El peso colombiano tuvo una devaluación importante en torno a la subida de Petro en las encuestas, ¿cierto? Y a la caída o a la bajada, ¿cierto?, del proyecto de reforma tributaria y a la pérdida de grado de inversión por una de las clasificadoras internacionales. Nosotros creemos que el peso colombiano debería estar en un rango entre 3.400 y 3.800, esos son los rangos. Eso quiere decir que hoy día en particular, estamos viendo el peso colombiano en la parte baja del rango. ¿Puede bajar un poco más? Sí, puede bajar un poco más en la medida que el petróleo alcance niveles de 80. Pero como yo les decía, eso va a ser transitorio. Si ustedes ven el peso colombiano por debajo de 3.500 o cercano a 3.500 como está ahora, nosotros creemos que son buenos puntos para comprar dólares porque creemos que la situación geopolítica en Colombia se va a mantener difícil y por lo mismo estamos sugiriendo a nuestros clientes de Colombia una diversificación internacional. La bolsa ha sido muy castigada, el dólar se ha venido apreciando. ¿Qué se puede hacer? Aprovechar de ir comprando dólares, a lo mejor no vender todavía todas las posiciones de la bolsa local, pero sí ir comprando algunos dólares para poder internacionalizar el portafolio. Eso es lo que yo vengo conversando con clientes colombianos en los últimos meses. Cuando el peso colombiano superó los 3.800, yo les dije, esperen un momento porque probablemente tengamos mejores puntos de entrada a comprar dólares. Hoy día nos parecen puntos de entrada razonables para comprar dólares. Por el lado de Perú, la situación es justo al revés. Estamos viviendo hoy día justo el contexto de mayores golpes de la moneda. No sé si hoy día sea el momento de salir a comprar dólares. Si ustedes pretenden llevarse los dólares y mantenerlos para siempre o por mucho tiempo fuera de Perú, la verdad el timing exacto de la compra y la venta de los dólares
no es tan relevante. Yo sé que para la sensibilidad del sol peruano, la devaluación que hemos tenido en este año es una devaluación muy importante para la sensibilidad, para la volatilidad natural que tiene el sol peruano. Esta es una devaluación muy fuerte, pero si lo comparamos con las devaluaciones del resto de las monedas latinoamericanas, esto es muy poco. O sea, a lo mejor este no va a ser el mejor momento exacto de comprar dólares, pero la verdad, dada la volatilidad del resto de los instrumentos, sí creo que da un poco lo mismo. A ver, voy a hacer este ejemplo para que tengan órdenes de magnitud. Toda la devaluación que ha tenido el sol peruano durante el año, cuando la comparamos con los movimientos, por ejemplo, del peso colombiano, es bastante menor. Por eso digo que en Perú no es tan relevante los cambios. Acá tuvimos una subida mucho más fuerte de 12% en el peso colombiano, eh, considerando que el peso colombiano ya venía de un cierre del 2019 más bajo. Entonces, cuando uno ve una foto completa, vemos niveles de depreciación de 17%. Si lo comparamos, por ejemplo, con el real, o sea, si estuviéramos teniendo esta misma discusión en Brasil, y uno dijera, bueno, son buenos momentos para comprar dólares, a lo mejor ahí uno diría, todavía no, porque la devaluación del real ha sido todavía un 25%. Lo que quiero decir con esto, probablemente es hoy día el mejor momento para comprar dólares. Si yo estoy en Perú, a lo mejor podemos encontrar oportunidades de comprar el sol, o sea, dólares, ¿cierto? A 3,8. ¿Puede ser que vuelva? Sí, puede ser que vuelva. Independiente si sale Castillo, muchas veces esto tiene cierta volatilidad y podemos encontrar oportunidades más baratas. El tema es que esta distancia es muy chiquitita y por 1%, si ustedes están convencidos de salir del país e invertir afuera, yo creo que igual es un buen punto de vender. O sea, no me lo cuestionaría tanto porque la diferencia entre un valor del sol más justo con Castillo en el poder, que podría ser un poco más abajo que esto, puede ser 1 o 2%, pero no es que vayamos a ver una oportunidad de comprar dólares 20% más barato que la que hemos visto en este último periodo, sobre todo que con los últimos avances de la discusión política, la probabilidad de que Keiko salga elegida yo creo que ha bajado a hoy día discutíamos en la mañana, un 1% probablemente. O sea, independiente de lo que uno quiera o no quiera, ya es muy difícil que se dé vuelta la elección y eso significa que cualquier nivel cercano a 3,8 dólares por soles es bastante, o soles por dólar, ¿cierto? Es bastante aceptable para comprar dólares si uno está pensando en mantener un portafolio afuera por los próximos 3, 4 o 5 años. O sea, realmente un 1% más o 1% menos en ese horizonte de inversión da un poco lo mismo. En términos de peso chileno, lo que hemos visto es que el peso chileno ha tenido un movimiento muy diferente a lo que han tenido otras monedas, porque nosotros tuvimos una devaluación importante durante septiembre y octubre del año pasado con el estallido social, ¿cierto? Ahí fue donde tuvimos la depreciación más rápida, que alcanzamos sobre 800 pesos con el coronavirus, dado que ya habíamos roto la barrera psicológica de los 800 pesos, volvimos a tener una devaluación importante, llegar a 850 pesos y de ahí en más hemos tenido solo apreciación del tipo de cambio. Esta apreciación ha tenido dos factores muy relevantes. El peso chileno está muy anclado al cobre y el cobre ha tenido una recuperación increíble, como les mostraba. Ha tenido una subida de casi 90% en el periodo, entonces ha sido una subida muy potente. En la misma línea hemos tenido algunos rescates de las AFPs, de los fondos de pensiones. Los rescates de los fondos de pensiones en Chile tienden a ser en el corto plazo apreciativos para el peso, hacen que caiga el dólar. Este paso de 730 a 700 pesos fue por dos factores, porque Chile empezó a vender más dólares de sus reservas para traerlos y gastarlos, ¿cierto? Y al mismo tiempo, las AFP, los fondos de pensiones en Chile, tuvieron que pagar el tercer retiro del 10%, que se llama,
Y ese tercer retiro significó vender posiciones o activos que tenían en dólares, traerlos a Chile comprando pesos, y eso favoreció la actividad. En la misma línea, el Banco Central chileno acaba de actualizar su expectativa de crecimiento para Chile este año entre 8,5 y 9,5%, o sea, una reactivación económica mucho más fuerte de lo esperada. Eso puede ser que mantenga el peso por niveles cercanos a 720 o por debajo, pero en general, para mí, niveles bajo 715 son niveles atractivos para comprar dólares, y niveles más cercanos a 740 son niveles atractivos para volver a comprar pesos. O sea, eso es lo que estamos viendo en términos de monedas en Latinoamérica. Perfecto, Klaus. A ver, y conectando un poquito monedas que son importantes, digamos, en las canastas, digamos, de los países, de precios de los países. Hablemos un poquito de inflación. Estoy recopilando algunas preguntas aquí, tratando de empaquetarlas en una sola. Tú mencionaste efectivamente que las disrupciones que hemos tenido en ciertas cadenas de abastecimiento han impactado la inflación digamos, en varios países. Mencionaste que hacia adelante, pensando en 6 meses más, las brechas van a volver a ser más relevantes para lo que es la inflación. Claro. Ahora, dentro de este contexto, ¿existen clases de activos rezagadas respecto a este como aumento o premio por una potencial mayor inflación? Y lo otro es, si alguien quisiera, digamos, armar un portafolio con un sesgo un poquito más inflacionario, tú también lo mencionaste ahí, digamos, respecto a los sectores más cíclicos de Estados Unidos que habíamos estado sobreponderando a comienzos de año, pero de aquí en adelante, y quizás pensando en la TAM, ¿cómo debería ponderar un portafolio alguien que, o sea, o sobreponderar un portafolio alguien que quisiera protegerse un poco más de la inflación? Perfecto. Uno cuando habla de protegerse de la inflación tiene dos herramientas tradicionales. Sobre todo en Chile y en Colombia. En Perú no existe esa herramienta tan profunda, que es comprar bonos linkeados a la inflación. Los bonos en Chile en UF, los bonos en Colombia en VR, son bonos que están linkeados a la inflación y de alguna forma te aseguran protegerte de eso, pero las tasas de los bonos en UF, en UF y en VR están relativamente bajas, sobre todo en Chile en UF, y es por lo mismo que estamos recomendando en general subponderar también la renta fija, porque creemos que la inflación va a golpear la renta fija a pesar de que esos bonos más linkeados a la inflación se van a defender mejor. Nosotros creemos que hoy día la mejor defensa contra la posible inflación y una escapada inflacionaria en el mundo es estar invertidos en renta variable, es sobreponderar renta variable, y dentro de la renta variable intentar encontrar cuáles son las regiones que se podrían favorecer de la inflación, porque la inflación no se da en un contexto exógeno, no es que venga alguien y diga hoy día va a haber inflación. La inflación se da en un contexto de reactivación y de reaceleración económica, y en ese contexto en que se da la inflación, se da también una ganancia en las acciones y sobre todo en las acciones más cíclicas, que hoy día creemos que se ven mejor reflejadas tanto en Europa como en Latinoamérica. El Reino Unido también está más linkeado al petróleo, pero tanto en Europa como en Latinoamérica vemos que esa reactivación cíclica se podría dar de buena manera. En general, el sector financiero también tiene ganancias cuando las tasas tienden a subir y cuando se reactiva la inflación. Entonces, países en donde haya sectores financieros o bancos más potentes, como puede ser Latinoamérica o Europa, de nuevo hacen sentido. O sea, varias de las razones empiezan a terminar en el mismo lugar, y es por eso que terminamos tomando la decisión de la sobreponderación de Europa y de países emergentes, porque en realidad el escenario de riesgo inflacionario es un escenario de riesgo positivo para justo estas regiones y para las acciones. En realidad, el riesgo principal al posicionamiento que yo tengo hoy día, que es un posicionamiento más cíclico, ¿cuál es el riesgo del posicionamiento que yo tengo acá? Es un riesgo de un descontrol del coronavirus. O sea, si el coronavirus se descontrola, ahí el posicionamiento no sería el mejor. Perfecto. Y no es nuestro escenario base. Nosotros creemos que las vacunas sí van a ser efectivas. Como les decía, a lo mejor en algunos países estamos más atrasados, pero las vacunas sí van a ir siendo efectivas y no vamos a ver un descontrol completo del coronavirus.
Y como les decía también, aprendimos a convivir con el virus y a seguir funcionando un poco con el virus. Y es algo que el otro día participé en una encuesta, me decían, ¿cuándo cree que el virus va a dejar de estar? Entonces la encuesta tenía opciones, final del 2021, final del 2022 o nunca. Yo creo que final del 2022 ya vamos a empezar a dar vuelta a la página, pero vamos a convivir, vamos a dar vuelta, a ver, vamos a terminar el primer capítulo, final del 2021, y el final del 2022 vamos a ver cómo el desenlace y cómo la vacuna empieza a hacer efecto. Perfecto. Klaus, y yo creo que encadenando con esa pregunta y un poco tratando de ser breve, porque vamos a hacer esa pregunta y otra más. Obviamente, te están preguntando, en la recomendación de Latinoamérica, ¿cómo entran en juego los factores políticos y el escenario que estamos viviendo en los países? Tú mencionaste algo de Perú, pero el resto de los países, ¿cómo lo ves en esta recomendación de la TAM? Sí, en realidad, en Latinoamérica, como un todo, ¿cierto? Tiene 5 principales países: Brasil, México y después Chile, Perú y Colombia, que es el grupo andino. Para tener órdenes de magnitud, primero, para tener esta conversa, lo primero que quiero mostrarles es cuál es en el índice, denme un segundo, en el índice de Latinoamérica, cuál es el peso, la preponderancia que tiene cada uno de los países, porque creo que es un contexto que es importante considerar. En el índice de Latinoamérica, Brasil pesa un 60-66%, México un 22% y después Chile, Perú y Colombia pesan un 6, un 3 y un 2. Ese es ese es más o menos lo que pesan en el índice de Latinoamérica. Esto hay diferentes índices, los diferentes índices, en algunos índices esto es 60, esto es 20, ahí es 80 y el resto de los países en vez de pesar 10 pesa 20. Entonces, para tener órdenes de magnitud, eh, Chile, Perú y Colombia en suma pesan entre un 10 y un 20% de Latinoamérica dependiendo del índice que uno vaya tomando. Entonces, lo que pasa en nuestros países es súper relevante, pero en el contexto global y en el contexto latinoamericano no es tan relevante. Cuando yo recomiendo Latinoamérica es porque tengo una convicción alta de que la política brasileña, la vacunación en Brasil y la reactivación económica en Brasil va bastante sólida. En México la política va de menos a más, todavía se mantiene en menos, pero de menos a más, y la reactivación económica de México va a venir muy de la mano de la reactivación económica y de este crecimiento tan acelerado que estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, también va de menos a más. Desde el punto de vista político, Chile, Perú y Colombia están pasando por coyunturas súper complejas. O sea, Colombia con muchas manifestaciones en la calle que se han venido disminuyendo, ¿cierto? Pero todavía con elecciones el próximo año y con una posibilidad de pérdida del grado de inversión en los próximos meses, o sea, en 2 meses más hay revisión para ver si pierde definitivamente el grado de inversión con otra clasificadora, que ya de las 3 sería una segunda, que haría que el promedio esté bajo. Eh, Perú, todavía no tenemos el resultado final, pero uno ya podría empezar a posicionarse de cara a tener a Castillo en el poder. Si bien el Congreso está más fraccionado y el Congreso de alguna forma puede limitar esto, la incertidumbre política en Perú se va a mantener. O sea, he visto algunos comentarios por ahí que dicen, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar Castillo? No es que va a ser Castillo, sino cuánto tiempo va a durar. Entonces, realmente hay bastante volatilidad e incertidumbre política en Perú y en Chile, si bien la sensación del día a día es un poco más de calma, las cuarentenas se vienen y por eso también se mantiene todo más calmado, pero en términos ya canalizado en un contexto más institucional, tenemos la reforma constitucional que está comenzando. Vamos a empezar a ver una dualidad en donde la derecha en Chile sacó solamente un 20% de los votos, es su peor votación desde la vuelta a la democracia en el 90. Entonces también estamos viendo una incertidumbre política, pero en un contexto en que también el fatalismo hay que dejarlo un poco de lado. O sea, la constitución en Chile, si bien se está cuestionando completa y se va a volver a escribir probablemente desde cero, hay ciertos mínimos comunes que yo creo que están instalados como el derecho a la propiedad y el Banco Central Independiente. O sea, no creemos que esas cosas vayan a dejar de existir ni que vayamos a tener una expropiación gigante
o una posibilidad de expropiación sin compensación. Son, creo, los 3 puntos más relevantes para el mercado financiero: la propiedad privada, la expropiación con o sin compensación inmediata, que es lo que hoy día tiene la Constitución en Chile, y el Banco Central Independiente. Son los 3 factores que para mí me parecen más relevantes, y esos 3 factores yo creo que no están en juego, y los 3 factores van a estar. Obviamente vamos a aumentar derechos sociales y eso va a significar más gastos, y de hecho probablemente la Constitución chilena se parezca bastante más a la Constitución en Colombia hoy día, en donde se judicializa bastante más los derechos de salud, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos considerando la parte política en los 3 países, y es por eso que nuestra recomendación es que, si bien las bolsas han caído fuerte en Chile, Perú y Colombia, y probablemente estén en los próximos 12 meses más arriba que lo que están hoy día, yo creo que esta es una buena lección de cara a la diversificación. Por mucho que uno tenga 10 acciones en Chile, o 10 acciones en Colombia, o 10 acciones en Perú, no hay una diversificación real, porque el factor político es un factor que le pega a todas las acciones en conjunto. El rating crediticio del país le pega a todas las acciones en conjunto. Hay además factores que ya sabíamos desde antes, o sea, el cobre le pega muy fuerte a toda la bolsa chilena y a toda la bolsa peruana muy rápido, y el petróleo también es un factor muy relevante para la bolsa colombiana. Entonces, lo que yo saco el limpio de toda esta discusión política y de todos los movimientos que hemos tenido en Perú, Colombia y Chile es la diversificación. Entonces, mi recomendación que yo estoy haciendo hoy día, Álvaro, es no saltar desde, por ejemplo, Colombia a, a Estados Unidos, porque si yo salto de Colombia a Estados Unidos, miren lo que pasa. Vamos a poner aquí algunos indicadores. Si yo salto, por ejemplo, de Colombia a Estados Unidos, lo que pasa es que yo ya me perdí la recuperación. Claro. Denme un segundo. Yo aquí demoro un segundo más y estamos para poder mostrarles el gráfico en línea, como yo les decía, para poder ver los números bien concretos. Entonces, si yo veo, perdón, esto se fue, no me está haciendo caso. Pero pongamos un año. Un año no es lo mejor. Vamos a poner aquí 01 del 01 del 2020. Entonces, lo que tenemos es que Estados Unidos tuvo la caída del coronavirus y tuvo ya su recuperación, mientras que Colombia tuvo la caída del coronavirus, no ha tenido la recuperación porque al petróleo le costó recuperar por toda la dinámica interna de Colombia también, lo que tiene que ver con la pandemia. Y si yo me salto de aquí a acá, ya me perdí la recuperación. Si hago lo mismo con el IPSA, ¿qué me pasa? Que me perdí la recuperación también. O sea, el IPSA subió un poco más a comienzo de año, ha perdido, pero de nuevo, o sea, si salto del IPSA, de la bolsa chilena a Estados Unidos, me perdí gran parte de la recuperación. Si me salto del índice peruano, ¿cierto? El índice peruano ya no sé cómo se llama, porque ahora lo maneja S&P, pero es el índice general de acciones de Perú, que cambió de nombre, como va a cambiar el de Colombia también en un tiempo. Los 3 países están abajo. Entonces, si yo me salto de alguno de estos 3 a Estados Unidos, me pierdo la recuperación. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo les estoy diciendo? Es diversifiquemos, pero partamos diversificando regionalmente y a nivel internacional. Entonces, yo les estoy ofreciendo un mix en donde pasamos de la bolsa chilena, peruana y colombiana a Latinoamérica como un todo. Y entonces es ahí que se puede comprar, por ejemplo, el fondo de Latin American Equities que tenemos disponible en la plataforma, ¿cierto? Hay feeders en Chile, hay feeders en Colombia que ya están funcionando, desde Perú también en las plataformas internacionales se puede comprar. Klaus, Entonces aquí, y para alguien con un portafolio más global? y entonces, dame un segundo. Dale. De las bolsas locales, saltar afuera, pero uno no puede pasar todo a Latinoamérica, porque Latinoamérica también sigue teniendo una volatilidad alta. Entonces, nuestra recomendación es tomar el portafolio local y pasar un mix entre Latinoamérica y los fondos visión global que estamos poniendo a disposición también hoy día en las plataformas de Pershing para los clientes chilenos y peruanos. Y en breve, falta una aprobación por la Superintendencia de Colombia, que hay que hacer un registro especial de tener estos fondos disponibles también para los clientes colombianos.
desde las plataformas internacionales que tenemos en Credit Corp. Entonces, la recomendación es aprovechar esta caída o aprovechar el momento, diversificar, pasar a los fondos de Latinoamérica, pasar a los fondos balanceados internacionales, como pueden ser los fondos Visión Global 1, Visión Global 2 o Visión Global 3. Ese es como lo que más estamos recomendando hoy día en este contexto en donde no queremos tener eventos idiosincráticos tan fuertes como los que hemos tenido en Chile, Perú y Colombia en los últimos ya 18 meses. Perfecto. Súper claro, Klaus. Oye, bueno, yo creo que estamos pasados en la hora. La verdad que queremos respetar al máximo posible los tiempos en los cuales nos comprometimos. Hay varias preguntas más muy interesantes. Creo que logramos elegir las que no fueron tan profundizadas en la presentación. Hay otras preguntas que quedaron ahí por hacerse y obviamente estamos disponibles para recibirlas y contestarlas, digamos, posterior a esta presentación. Yo les quiero dar las gracias en nombre de Credit Corp Capital por haber asistido hoy. Gracias, Klaus, por tu presentación y estamos a disposición de ustedes para dudas y preguntas posteriores que tengan. Que tengan un buen día. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un mes más y volvemos a conversar un poco de esto. Así que muchas gracias por venir como siempre. Que esté muy bien. Adiós. Muchas gracias.